El ritual del que lo eco. noté fue un martes mientras lavaba los platos. El sonido del agua corriendo sobre la loza, el crujido de mis manos dentro de los guantes de goma. Y entonces, un eco. No exactamente un eco, era más bien un reflejo, un gemido ahogado que surgía justo medio segundo después de que yo dejara de fregar. Pensé que era una tubería vieja, la cañería protestando. Me sequé las manos y el crujido del trapo también se duplicó, un susurro rasposo que parecía venir justo detrás de mi oreja izquierda. Decidí ignorarlo. Pero los ecos crecieron. Al día siguiente, mientras caminaba por el pasillo de mi apartamento, mis pasos fueron contestados. Pisada. Medio segundo. Pisada más suave como si alguien con pies descalzos y ligeros estuviera siguiendo mi ritmo exacto, pero desde un lugar imposible, desde dentro de las paredes. El sonido de mis llaves al dejarlas en la mesa del recibidor, clac. Medio segundo, clic, un sonido metálico más tenue. El miedo, ese gusano frío, comenzó a enrollarse en mi estómago. Grabé mi voz en el teléfono. Hola, prueba de sonido. Al reproducirla, mi propia voz me respondió, pero no desde el altavoz. Desde el rincón oscuro de la habitación, detrás del sillón. No era una grabación, era una voz cansada, ronca, que susurró, hola, prueba de sonido. Lo peor no era que estuviera ahí. Lo peor era el intervalo. Siempre medio segundo. Era un ritmo, un latido fantasma sincronizado a mi existencia sonora. Empecé a moverme en silencio, descalzo, conteniendo la respiración. Pero el silencio también tiene sonido. El latido de mi corazón en mis oídos, tum tum. Medio segundo, tum tum. Un latido más lento, ajeno, se superponía al mío. Incluso cuando me mordía el labio para no gritar, el chasquido de mis dientes encontraba su respuesta, un crujido seco y antiguo. Una noche, desesperado, grité. Un grito largo cargado de toda la rabia y el terror acumulados. Y el eco vino. Pero no fue un grito. Fue una palabra clara y nítida pronunciada con una calma glacial en el aire quieto de mi dormitorio. Ya. A la mañana siguiente, encontré el primer espejo. No era mío. Un pequeño espejo redondo, de esos de bolso, apoyado en el borde del fregadero. Me vi en él pálido, los ojos hinchados por el insomnio. Y entonces, en el reflejo, mi imagen no me imitó. Se quedó quieta, observándome, y muy lentamente, alzó un dedo índice hasta sus labios. En el mundo real, frente al espejo, yo no me había movido. Los espejos aparecieron por todas partes. En el estante de la ducha, dentro del frigorífico, sobre la pantalla del ordenador apagado. Y en cada uno, la cosa que llevaba mi rostro actuaba con ese retraso de medio segundo. Yo me rascaba la barbilla. Ella, en el espejo, esperaba. Medio segundo. Y entonces se rascaba, pero con un gesto distinto, más lento, como estudiándose. Estaba aprendiendo. Pulía su mímica. Supe que no era un eco. Era un ritual, una invocación por repetición. Cada sonido que yo producía era un paso en una danza antigua y olvidada, y ella, la cosa de los espejos, estaba siguiendo los pasos para materializarse por completo en mi mundo. El intervalo se estaba acortando. Ahora eran solo un cuarto de segundo. La última noche, rodeado de esos espejos que yo no me atrevía a tocar ni a cubrir, me senté en medio de la sala, en silencio. Tenía que no hacer ruido. Nada. Pero el sonido más traicionero es el que no controlamos. Un latido del corazón. Un crujido de la madera del piso. El roce de la tela de mi pantalón. Y cada uno contestado. Ya no desde las paredes, sino desde aquí mismo, desde el mismo espacio, como si alguien estuviera sentado exactamente donde yo estaba, pero en una capa de realidad ligeramente desplazada. Entonces sentí un impulso. Una idea absurda y terrible que surgió de lo más profundo del pánico. Si este ritual se alimentaba de mi sonido, de mi reflejo, ¿qué pasaría si yo era el eco? Con un temblor incontrolable, miré fijamente al espejo grande del pasillo. Levanté mi mano derecha, muy lentamente. En el espejo, mi reflejo, con esos ojos oscuros y vacíos que ya no eran los míos, levantó la suya al mismo tiempo. No había retraso. Habíamos alcanzado la sincronía perfecta. Y entonces yo esperé. Contuve la respiración, mirando fijamente esa mano en el espejo. 1 segundo. 2. 10. En el reflejo, la expresión de mi doppelganger cambió de la imitación a una frustración bestial. Sus labios se retrajeron mostrando dientes que no eran los míos.
Su mano, todavía levantada, se crispó como una garra. Necesitaba que yo terminara el movimiento. Necesitaba el sonido, el final del gesto, para romper la última barrera. Pero yo no bajé la mano. Me quedé quieto, convertido en una estatua, negándole el eco final, invirtiendo los roles. El silencio se volvió tangible, pesado como plomo. Fue entonces cuando la vi moverse primero. En el mundo real, en el borde de mi visión periférica, una forma se desprendió de la oscuridad del pasillo. No era un reflejo. Era sólida, tangible. Caminaba con torpeza como un títere con los hilos cruzados, pero se acercaba. Y esta vez no había sonido que la precediera. Ella era el sonido original. Yo tendría que ser el eco. Sentí su respiración fría en mi nuca. Una mano, tan real como la mía, se posó sobre mi hombro. La presión era helada y firme. Y entonces, desde el espejo, mi verdadero reflejo, ahora prisionero tras el cristal, con los ojos llenos de un terror puro y reconocible, abrió la boca para gritar. Y yo, aquí, en este lado del espejo, sentí como mis propios pulmones se llenaban de aire, obligados por una voluntad que ya no era la mía, preparándose para emitir el eco perfecto, final y eterno, de su grito.